Muy buenas chicos y chicas, aquí Platisi en un nuevo vídeo para el canal y hoy traemos la guía de la mazmorra de la araña. Una mazmorra que sé que para muchos, pues bueno, os da dolores de cabeza, sobre todo al principio cuando estáis empezando en el juego, porque de todas las mazmorras quizás sea la más difícil. Al principio es muy complicado enterarnos, empaparnos muy bien de qué va todo el juego, saber las mecánicas de los bosses y la araña. Yo sé que es la primera vez que vas a la araña y te parten la cara, pues bueno, es complicado y te vuelves un poco loco y dices, joder, ¿cómo puedo superar esto? Y demás. Bueno, pues la guía de hoy lo que vamos a tratar de explicar es cómo abordar esa mazmorra al principio del juego, cuando casi no tenemos personajes o tenemos muy poquitos, sobre todo con personajes gratis, dónde conseguirlos y cómo preparar una setup, pues lo menos para empezar a sacar unos artefactos para nuestros personajes que nos ayuden a avanzar en el resto de mazmorras, incluso en la misma mazmorra de la araña, ¿vale? Vamos a ir por aquí, vamos a entrar en mazmorras, vamos a ir a donde está el nido de arañas y vamos a ir a la etapa 10. ¿Vale? Nuestro objetivo va a ser pasarnos hasta la etapa 10. En futuras guías, bueno, pues diremos cómo pasarnos hasta la 20, hasta la 25, donde farmear cuando tenemos clan contra clan y demás, o los torneos. Pero yo creo que llegar a la etapa 10 está bastante bien, porque ya nos permite sacar objetos de 4 o 5 estrellas que, bueno, para ir equipándonos, sobre todo esos objetos de 5 estrellas, al principio, cuando llevamos poco tiempo en el juego, con pocos personajes, la verdad que está muy bien para equipar a nuestros personajes de nivel 60, ¿vale? Vamos a entrar en la etapa 10 y vamos a ver lo primero, los personajes con los que vamos a ir. Bien, vamos a hacer aquí un pequeño cambio. Vamos a meter a... Vamos a ver dónde tenemos aquí a esta. El objetivo es conseguir campeones gratis sin gastar demasiados recursos y poder pasarnos en la arena 10 con cierta facilidad, farmeando pues en alrededor de un minuto y medio, dependiendo también cómo tengáis o cómo subáis a los personajes. Os voy a explicar dónde sacar cada personaje y para qué es bueno cada personaje. Bien, el primero que tenemos por aquí es el señor Armíger, ¿vale? Este personaje yo lo he subido al 50, lo podéis tener al 40, ¿eh? No hace falta subirlo al 50, pero bueno, si lo tenéis y lo queréis subir, al principio yo probaría al 40 si os sirve bien, si no, pues todos los personajes que vais a ver en la guía lo podéis subir, pero no recomendaría más que el personaje principal, que puede ser Kael o cualquier nuker que tengáis. Los demás no los subáis al 60, no es necesario, ¿vale? Si no son personajes que vais a utilizar más adelante, no los subáis. Vale, Armíger, ¿por qué es bueno? Vale, lo que tiene es, ataca a un enemigo y reduce un 30% la barra de turno si este ataque es crítico. Entonces, tenemos que meter a Armíger y lo que tenemos que meterle es subirle, caparle mucho el crítico, ¿vale? Llegar a la probabilidad de crítico al 100% si es posible con equipo. De hecho, mira, si vamos al personaje, vamos a salir por aquí. Es que prefiero enseñarlo para que lo veáis y que no tengáis ninguna duda. De todas formas, si tenéis alguna duda, me lo podéis dejar en los comentarios si hay algo que se me escapa o cualquier cosita que veis que falta y os responderé. Vale, Armíger. Vale, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, pues la probabilidad de crítico, intentar llevarla al 100%. Yo aquí, por ejemplo, me paso, pero intentar llevarla al 100%. Buscar dentro de vuestros objetos que tengáis, no os voy a pedir que hagáis una composición de objetos, porque al principio cuando estamos empezando yo sé que es difícil, que no tenemos muchos objetos. Con lo que tengáis, intentar llevarlo al máximo posible a ese 100%, y con eso es más que suficiente. Y subirle maestrías, fijaros, no le he metido ninguna maestría, subirle las habilidades. Es fácil sacar las habilidades de Armíger. ¿Por qué? Porque tenemos libros. Los libros no hace falta ni que los gastéis en Armíger. Armíger es un personaje que sale mucho en fragmentos verdes y sobre todo en el mercado, ¿vale? Cuando venimos aquí al mercado, cada cierto tiempo, cada hora creo que se actualiza el mercado, y aquí es un personaje que sale mucho, pues como el monje o cualquiera de estos que veis por aquí. Ir comprando las copias de Armíger y se las vais dando para mejorar las habilidades, ¿vale? Entonces, digamos que lo vais a mejorar pues de manera gratuita, ¿vale? El siguiente personaje que podemos meter en la composición y que también nos va a ayudar para otras cosas, sobre todo para la arena, que vamos a sacar una guía también más adelante para cómo iniciarnos en arena, sobre todo al principio para principiantes, es la doncella, ¿vale? La doncella de guerra. Otro personaje que nos va a venir bien, ¿por qué? Porque tiene ataque en área. El ataque en área lo que tiene es este de aquí, que mete a todas las arañitas un reducir defensa, al boss también, ¿vale? También la podéis subir con sus propias copias, no hace falta que gastéis libros, es una guía completamente gratis, os estoy dando la información, es completamente gratis, solamente jugando al juego vais a conseguir mejorar los personajes y llevarlos pues lo mejor posible. Fijaros, si queréis, a esta yo sí que le he subido maestrías, pero tampoco la tengo al 100%.
Si queréis mejorarla con maestrías, perfecto. Yo la mejoré porque en su día la llevaba a arena. Y es un personaje que merece la pena. Hay gente que incluso la sube al 60, porque hasta que te sale un debuffer mejor, pues la vais a utilizar y bastante, ¿eh? Para bastantes sitios, porque vais a quitar armadura para cualquier mazmorra, vais a reducir la armadura, la vais a poder llevar a las arenas. Entonces, pues bueno, yo creo que es un personaje que le vais a dar mucha utilidad. ¿Dónde vamos a conseguir a la doncella de guerra? Bueno, pues la doncella de guerra la vamos a conseguir, no, en mazmorras no, perdón. Vamos a ir aquí a las etapas en el modo campaña y en la etapa 9, en las tierras muertas, aquí la podemos farmear, ¿vale? En cualquiera de ellas tenéis una probabilidad de que os salga la doncella de guerra. Yo farmearía en la etapa 3. Es decir, farmear, hacer muchas veces la etapa 3. ¿Por qué? Porque luego a la hora de vender los artefactos, pues bueno, el escudo es el que mejor se vende y ya que estáis farmeando para sacar a la doncella de guerra, pues también conseguís plata, ¿vale? Otro personaje que la verdad que lo vamos a llevar y va a merecer la pena, lo vamos a subir gratis con sus propias copias, o sea que perfecto. ¿Qué más personajes vamos a llevar? Vale, bueno, pues en la recompensa por aquí, si venimos a esta pestañita de aquí, en la recompensa de acceso diario, ¿vale? Cada ciertos días nos van dando recompensas, ¿no? Vale, si venimos aquí, pues el primer día nos dan plata, libro, ta. Cuando llegamos al día 30, nos van a dar a Suma Katun, ¿vale? Suma Katun, vamos a ir a verla desde aquí. Espera, yepa. Vamos a ir por aquí. Y vamos a ir a Suma Katun. Ya veis que la tengo al 40, que ni siquiera la tengo subida. Suma Katun. Suma Katun también la podéis subir al 40 o incluso al 50, el que quiera. Si no sale un iniciador mejor. ¿Por qué? Por esta habilidad. Fijaros. Aumenta velocidad de aliados en todas las batallas un 19%. También va a ser otro personaje que lo vamos a llevar a la arena como iniciador. Porque aparte de dar velocidad a todos los personajes, si metemos una Suma Katun muy rápida, extremadamente rápida, una de las habilidades es aumentar la velocidad. Es decir, si ella consigue ser el primer turno, encima de darnos el aura de velocidad a todos los demás, nos va a meter un aumentar velocidad, con lo cual nos va a aumentar todavía más velocidad, ¿vale? A todos. Ya veis, llena un 15% las barras de turno de todos los aliados y aplica un bufo del 30% de aumentar velocidad a todos los aliados durante 2 turnos. Por eso es buena Suma Katun. Entonces, la podéis subir. Mejorarla con libros, aquí sí que vais a tener que meter libros, pero yo he tenido suerte porque el primer libro que le he metido le ha caído en esta habilidad. Entonces, meterle libros solamente hasta que mejoráis esta habilidad. El resto, si queréis bien o si os sobra o si la queréis mejorar, pero no hace falta, no es necesario. Y meterle todo el equipo de velocidad posible porque lo que queremos es que vaya lo más rápido posible, ¿vale? Otro personaje que es gratis de conseguir jugando al juego, va a ser muy fácil de mejorar y solamente le tenéis que meter equipo de velocidad, ¿vale? Nada más. Vale, ¿qué más personajes tenemos para llevar en nuestra setup de araña? Vamos a ir por aquí. Y hemos hablado ya de Armiger, hemos hablado ya de la doncella. Bueno, esta. Hemos hablado de Suma Katun. Vamos a hablar de la tiradora, que es un personaje que nos sale mucho con fragmentos verdes, que vamos a poder mejorar. De hecho, vamos a ir a verle. Yo esta la he metido para que veáis que son personajes gratis. Hombre, si tenéis personajes mejores que os ha tocado al principio. Ahora dan muchos personajes al principio del juego con códigos y demás. Si tenéis algún personaje mejor, meterlo. ¿Vais a hacer la mazmorra en menos tiempo o vais a llegar a una mazmorra de nivel más alto, ¿vale? La tiradora. Vale, ¿por qué vamos a llevar a la tiradora? Pues por lo dicho, es muy fácil de que no salgan las copias, es muy fácil de mejorarla con libros y luego, pues bueno, que tiene las habilidades. Yo le he metido, fijaros, un set de todo ataque para mejorar el ataque porque lo que quiero es limpiar las arañitas. Ataque y velocidad. No hace falta que metáis mucho más a la tiradora. Porque las habilidades, pues lo que hacen es atacar a todos los enemigos, ¿vale? O bueno, esta ataca a un enemigo 2 veces, tiene un 15% más de probabilidad de crítico, llena un 15% la barra de turno de este campeón por cada crítico. Si le queréis meter crítico, lo que pasa es que tampoco os voy a pedir que consigáis un equipo muy específico, porque sé que estáis empezando y que es complicado. Entonces intentar meter todo ataque y ya está. Lo que queremos con la tiradora es limpiar arañas, igual que con Kael, que luego lo vamos a ver, ¿vale? Y este sí, este ataca a todos. Ataca a todos los enemigos 2 veces, tiene un 10% de probabilidad de aplicar un debuffo de 15% de reducir velocidad durante un turno. Si la mejoráis, reducís el tiempo de reutilización y mejoráis el tanto por ciento que tiene del buffo de reducir la velocidad. ¿Vale? Entonces, pues bueno, mejorarla, que sobre todo para limpiar, y es un personaje también gratis.
lo dicho, esta sí que la podéis cambiar si tenéis un aullador, si tenéis cualquier cosita que suelen salir al principio, una corazón frío, si os sale una corazón frío es genial, porque con corazón frío también le vais a quitar barra de turno al boss. Si os sale un geomante que le metéis, le quitáis barra de turno y le metéis un quemar HP, son habilidades que son muy buenas, que os van a servir y que las vais a necesitar para más adelante en etapas superiores. Si no lo tenéis todavía, utilizar a tiradora o no sé, si tenéis a Elaine o el personaje que tengáis para intentar limpiar lo antes posible. Y cuando os vayan saliendo personajes mejores o Steel de los Dracos, cuando lleguéis y os toque Steel de los Dracos, meterla también porque es muy buena, hace stun en área. ¿Vale? Lo podéis utilizar. Y luego nuestro siguiente personaje, y ya el último, y creo que el más importante, va a ser Kael. Si habéis elegido Kael al principio del juego, perfecto, porque va a ser el personaje que va a meter venenos, que va a limpiar y que va a hacer el daño necesario para pasarnos la etapa. Que no tenéis a Kael y habéis elegido, pues yo qué sé, cualquier otra, o tenéis, os ha salido otro, habéis elegido otro, os ha salido otro Nuker en área, otro Nuker mejor. También podéis llevar a Galek si habéis elegido a Galek. También a Elaine si la tenéis la podéis llevar. O sea, cualquier Nuke en área subido al 60 y maxeado lo máximo posible con libros, maestrías y demás, os va a servir. Yo recomiendo Kael porque aparte pone venenos, pero bueno, podéis utilizar otro cualquiera, ¿vale? Entonces, vamos a ir a las mazmorras, vamos a ir al nido de arañas, vamos a ir a la etapa 10 y vais a ver cómo se comporta esta setup en funcionamiento. Vale, vamos a ir a meter aquí a doncella de guerra. He metido a aullador porque he estado haciendo pruebas y aullador os puede servir también por la doncella o por la tiradora o bueno, ahí podéis hacer un poquito cambios. Corazón frío, como os he dicho, un geomante, cualquier personaje que ataque en área y que sea un poquito fuerte, pues bueno, si ya os toca un caballo cerval o tal, entonces ya, por supuesto, por supuestísimo, Steel de los Dracos cuando la consigáis. Va a hacer cazar. Yo sé que son legendarios, va a ser más complicado. Entonces, por eso he querido traer personajes gratuitos, ¿vale? Vamos a darle un try. Ya estamos en la etapa 10. Más o menos suele tardar un minuto, minuto 20, minuto 30. Yo creo que para farmear objetos de 5 estrellas, la verdad que está bastante bien. Ya veis que lo hace completamente en auto. Y sobre todo, pues cuando tengáis algún torneo de la araña al principio, con niveles bajos, que no vais a tener muchos ballenos, vais a poder conseguir y ganar los torneos con total tranquilidad. Ya veis que va limpiando la tiradora, Kael, le va bajando la vida a la araña, Armiger le quita barra de turno, Kael sigue a lo suyo quitándole vida, ¿vale? La doncella de guerra cuando ataca pues les baja la defensa. Suma Katun, ya veis que nos pone el bufo, la pestañita de las botas, que es la de aumento de velocidad. Entonces estamos todo el rato atacando. Casi no dejamos a la araña que ella utilice su turno, sobre todo porque al principio va a matar a las arañas y se va a curar. Armiger le quita la barra de turno para no dejarle, para provocar eso, no dejarle que se cure. Es probable que a lo largo del turno alguna vez se cure, pero ya veis que la barra de vida le va bajando bastante. Ahora, mira, es probable que si tiene turno, mate a las arañas y se cure. Es una habilidad, pero mira, con Kael no le dejamos hacerlo. Entonces, cuanto más alarguemos eso, mejor, porque no se va a llegar a curar la araña. Es lo que tenemos que intentar. Al principio, sobre todo, limpiar las arañitas pequeñas para que no se llegue a curar y hacerle daño, meterle venenos, reducirle la barra de turnos. Es la intención que tenemos a niveles bajos al principio del juego. Más adelante, cuando subamos otra guía, la manera de enfocar la mazmorra va a ser diferente, va a ser más con quemar HP, en área y demás, pero al principio es esta, es matar a las arañas, hacerle mucho daño al boss y meterle venenos, ¿vale? Y bajarle la barra de turno. Eso es lo que tenéis que intentar con los personajes que llevéis. Yo os he enseñado unos personajes gratuitos que podéis conseguir y mejorarlos de manera relativamente fácil, pero si tenéis personajes mejores, ya sabéis que los podéis llevar con total tranquilidad. Ya veis, objetos de 5 estrellas, o sea, vamos a ir consiguiendo objetos majos para poder equipar a nuestros personajes y poder ir avanzando en las diferentes mazmorras. Creo que no me dejo nada. De todas formas, si hay algo que queráis añadir, comentar, o si hay algún vídeo que queréis que suba explicando alguna mazmorra, cómo pasar alguna cosa del juego, lo podéis dejar en comentarios, me lo podéis comentar. Si os ha gustado el vídeo, si os ayuda y, oye, le habéis visto utilidad, dejar un like, hacérmelo saber, suscribiros y nada, nos vemos en un siguiente vídeo para el canal. Gracias, hasta luego.